Primer lugar en medicina humana. Nuestro alumno desde el nivel primario, ahora con quinto de secundaria. Mi nombre es Giancarlo Tejada Flores, ingresé primer puesto a medicina humana y soy alumno 100% del colegio Galé. Además, segundo lugar en el cómputo general, ingresante a ingeniería civil con 2.974 puntos. Mi nombre es Yudin Choque Carzana, ingresé en ingeniería civil, segundo cómputo general y soy alumno 100% galeno. Y eso no es todo. Ingreso masivo en los primeros lugares. Primer lugar en ingeniería de sistemas. Primer lugar en arquitectura. Primer lugar en ingeniería agrícola. En horario nocturno, razonamiento matemático y razonamiento verbal. ¡Inscríbete ya! Inicio de grupo súper intensivo. 4 de diciembre. Para que tu hijo tenga un desarrollo integral, no olvides de darle leche materna exclusiva hasta los 6 meses. Aliméntalo con comidas complementarias como puré y papilla. Enseña a tus hijos a lavarse las manos con agua y jabón. Y así evitaremos la desnutrición crónica y la anemia de los más pequeños, porque juntos lograremos un mejor futuro para nuestros niños. Es un mensaje del Gobierno Regional. Direza Puno. ¿Sabían que Páginas Amarillas regala 8 tablets semanales? Lo único que tienes que hacer es responder la pregunta del día. Ingresa a www.paginasamarillas.p. Repito, www.paginasamarillas.p. Haz clic en el banner del concurso y entérate cómo Páginas Amarillas te ayuda a buscar soluciones a algunos de tus problemas. Por ejemplo, la semana pasada fue el cumpleaños de mi hijo, el engreído de la casa. No sabía cómo celebrarlo. Busqué fiestas infantiles y a mi buscador de soluciones los llamé y todo salió muy bonito. Ya sabes, entra a la web, juega y gana con Páginas Amarillas. Recuerda tener siempre tu guía a la mano y entra todos los días para acumular más opciones. Páginas Amarillas, tu buscador de soluciones. Sobre mojado, llovido. Más sobre el espinoso tema del confrontamiento boliviano con un pueblo que no le pide nada, pero quien le dio todo en el momento oportuno, el malagradecimiento de un vecino. Bolivia es un país reciente, desmembrado del Perú. Omar Aramayo hace un análisis retrospectivo muy importante, en el que ha tenido que zambullirse en la historia. De nuestra parte, hemos revisado toda la documentación pertinente respecto a la insolencia de los vecinos del país, en el que hay cosas que lejos de la guachafería van a lo peor. Es una termocefalia que requiere una revisión psicosomática. Si a Julián Túpac Katari, que se levantó en armas contra el poder español en febrero de 1781, le preguntaran si es boliviano, es evidente que respondería que no. No era boliviano. Bolivia no existía aún. Katari era alto peruano, uno de los más ilustres y valientes alto peruanos, descuartizado como pluma en el viento por el dictamen alevoso de Tadeo Díez de Medina en noviembre de 1782. Durante años, don Julián coordinó con José Gabriel Túpac Amaru y a su muerte con Diego Cristóbal Túpac Amaru, que dirigió la gran rebelión desde Azángaro, capitán del nuevo Estado Inca. Fue sometido a disciplina en distintas oportunidades por Andrés Túpac Amaru y sus lugartenientes desde Sorata, y luego de la destrucción de este pueblo, Andrés tomó la conducción de la gesta de la paz. La resistencia final de la gran rebelión fue asumida no por Katari, cuyas tropas habían sido derrotadas por el teniente coronel José Roseguín, que venía desde Montevideo,
sino por el coronel Diego Quispe, el mayor, que tenía ejército propio, bajo la dirección de Diego Cristóbal Quispe, compañero de Vilcapasa. Nació óigase bien, en Patambuco, y sus tropas provenían de los valles de Sandia. ¿Dónde está la bolivianidad de su gesta emancipadora? Entonces, no se vislumbraba el nacimiento de un país distinto a Perú. Murillo, por ejemplo, nació en Ácora, Perú, hasta que llegó Sucre del Perú y desmembró a Bolivia en 1825. Entre 1776 y 1792, el territorio de lo que es Bolivia y Puno hasta la raya Cusco pertenecieron al virreinato de Buenos Aires. No por ello vamos a pensar que fuimos argentinos o tenemos un legado argentino. Todo lo contrario. En ese tiempo, la cultura nacional permaneció incólume aún después del sacrificio de los Tupac Amaru. Pero todo eso viene de antes, de mucho antes, de la formación de los viejos imperios prehispánicos, donde la palabra Bolivia, que se debe al apellido Bolívar, estaba lejos de imaginarse. El Perú ya latía con eufonía raigal. Lo cierto es que después de la colonia depredadora quedaron algunas etnias pujantes de gran población, como la nación aymara. Las nuevas repúblicas no respetaron esos mapas, se sobrepusieron a ellos con criterio colonial, no respetaron los mapas prehispánicos, los mapas culturales. Los libertadores tomaron decisiones por su cuenta, inventaron países, fronteras, avasallaron lo que existía desde antes de la llegada de España. Y si de fronteras actuales se trata, la que nos separa con Bolivia recién se implementa a inicios del siglo XX. Como agravante, en el proceso, en 1909, el Perú abdica un extenso territorio en un extremo de generosidad reconocido por el presidente argentino luego de un arbitraje. Lo cierto es que, concluida formalmente la colonia, a nadie le interesó señalar que ambos países compartían una población aymara de gran densidad, con la misma historia, las mismas costumbres, la misma visión del mundo, la misma ecología y finalmente la misma geografía. Ahora que ha pasado el agua bajo los puentes, a la luz de los nuevos tiempos, de las consultas poblacionales, del respeto a los pueblos originarios, de los derechos humanos de tercera y cuarta generación, los gobiernos, en especial el de Bolivia, hacen tabla rasa de cualquier principio civilizado acerca de la existencia de los pueblos originarios, no obstante tener un ministerio ad hoc para considerar el tema. Los fundamentalistas aymaras jamás se pronunciaron al respecto, porque carecen de ideas fundacionales. La nación aymara es una expresión demagógica y fascistoide que ha sido asumida por Evo Morales, sin alma, sin reclamo, por su naturaleza espiritual. A diferencia del indigenismo puneño de los años 20, que supo reconocer los valores que ahora fragmentariamente se reconstruyen entre los mestizos inmigrantes originarios, lejos de la patria profunda y que aún perviven en el seno de las comunidades. Entonces, Bolivia resulta dueña del idioma aymara, no obstante que los principales estudios se han realizado en el Perú. Basta señalar un botón de oro y el más importante, el vocabulario de la lengua aymara del jesuita Ludovico Bertonio, escrito en Juli, que queda en el Perú en 1612, donde, a decir su autor, se habla el mejor aymara de la meseta, casi los mismos años en que se publica el Quijote. Por lo tanto, en el supuesto negado, Bolivia es dueña de los instrumentos musicales del ejeco y de las danzas folclóricas, una decisión política fascista sobre temas de cultura. ¿Dónde queda la concepción latinoamericana de Evo Morales? ¿No era Evo el gran patriota latinoamericano? Una falacia.
su actitud con el pueblo aymara del Perú, que él conoce, por haber acudido a la fiesta de la Virgen de la Candelaria en diferentes oportunidades en calidad de acompañante de las bandas que acuden a Puno, tocando trompeta antes de ser presidente. Se trata del más primitivo y vulgar de los egoísmos, aparte de la necesidad de afirmación que necesita Bolivia como nación y que durante 200 años no ha logrado, entre otros motivos por la traición de sus políticos, por la derrota sufrida en las guerras con los países vecinos y por la diversidad étnica que la compone, a la cual no ha podido llegar al Estado con salud, educación y cultura. Por lo menos ahora está empezando y no hay por qué negárselo. Bolivia, de ingentes riquezas naturales como el Perú, es un país que se sostiene por la actividad extractiva, minerales y la deforestación de sus bosques. Evo Morales envía a los ponchos rojos su guardia dorada para alentar a los movimientos aymaras fundamentalistas del Perú, que hoy participan en la segunda vuelta de las elecciones regionales. Pero no es capaz de reconocerles el pan del alma, su cultura propia. Según él, eso pertenece en exclusivo al pueblo de Bolivia. Falacia.